supuesto, con nosotros el camarada Canales. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Tú cómo estás? Muy bien, camarada. Pues acá esperando tu columna porque, bueno, traes un temazo. Sí, mira, hoy, bueno, va a ser un tema eminentemente de carácter histórico, pero que pese a este carácter histórico, tiene una gran actualidad por la síntesis que implica para el siglo XX, particularmente para el arte, pero también para la antipsiquiatría, para la filosofía, etcétera, etcétera. Me voy a referir a Antonin Artaud y a dos textos fundamentales de él, que son el arte, el teatro de la crueldad y Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Subrayo, el suicidado de la sociedad. Suicidado. Desgraciadamente, sí, de la sociedad, porque se tradujo como el suicidado por la sociedad, pero el texto original es de la sociedad. Y bueno, finalmente, Antonina Artaud, por su condición emocional, por los periodos que pasó interno, posiblemente se haya convertido en la figura menos visible del surrealismo, pero sin duda alguna es al mismo tiempo la figura más radical de este movimiento, y esa radicalidad incluso lo llevó a romper con el propio Breton. Yo resumiría a partir de estos dos textos que he citado, El Teatro de la Crueldad y Van Gogh, El Suicidado de la Sociedad, algunos elementos esenciales. Primero, sin duda alguna, tenemos que ver en Artaud a uno de los primeros críticos de la psiquiatría y del psicoanálisis en el siglo XX. De alguna manera podemos decir que Artaud inaugura la antipsiquiatría en el siglo XX. Segundo, sin duda alguna, es uno de los grandes críticos del problema de la representación en Occidente. Tú sabes que las vanguardias de alguna manera pusieron en el centro de sus proyectos el problema de la representación. Y en ese sentido, podríamos señalar que Antonin Artaud es uno de los primeros grandes promotores de lo que posteriormente se llamaría la deconstrucción. ¿Por qué? Porque finalmente lo que plantea Artaud en relación al teatro es lo mismo que otros ámbitos artísticos, la irreductibilidad del lenguaje teatral. ¿Qué quería decir con esto Artaud? Que bueno, que el teatro tenía que prescindir del texto y ser un espectáculo en sí mismo, ayudado de múltiples elementos de otras artes escénicas. Y sin duda, otro elemento que es fundamental es la búsqueda de un arte espiritual, ¿sí?, que escape a los paradigmas del catolicismo. Hay que señalar que en este sentido, una de las principales fuentes para Artaud es su viaje a la Tarahumara, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, ¿qué entendía por esta relación con lo sagrado? Bueno, es fundamentalmente un profundo cuestionamiento al catolicismo. Y por último, un tema que va a ser clave también, que a mí me parece clave, y que sintetizaría en gran medida el pensamiento de Antonin Artaud, es la crítica a la metafísica occidental, particularmente al problema de la presencia y, para utilizar un término heideggeriano, de lo expuesto. Artaud, de alguna manera, hace también un elogio de la sombra, de lo irrepresentable, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, va a tener una influencia fundamental al cuestionar toda la problemática de la presencia en el arte y en el pensamiento occidental. Y un último tema que es también clave y que creo que
iba a tener un efecto fundamental en Bataille, en Georges Bataille, es, por un lado, la relación entre experiencia y transgresión, y por el otro lado, esa defensa que hace el propio Artaud antes que Bataille en torno a lo que Bataille llamó la economía del derroche frente a la economía del cálculo. Yo resumiría estos puntos fundamentales, pero haría una invitación a que se relean algunos textos de Artaud, porque es una pieza clave para entender muchos de los fenómenos artísticos, filosóficos e incluso psiquiátricos del siglo XX. Oye, Juan Carlos, es que es súper interesante y a mí me llama mucho la atención autores como este, que desde la perspectiva, digamos, mirándolo hacia atrás, en retrospectiva, se ve con una soledad en el sentido de que no es un pensamiento ligado, por ejemplo, a la militancia de que solían tener las vanguardias, pero además que no ha envejecido en sus textos, ¿no? Y que sus cuestionamientos, sus propuestas estéticas, por ejemplo, en el teatro, en el cine, pues aún siguen muy Claro, vigentes. Es muy interesante, ¿no? por supuesto, fíjate que este comentario que hago sobre Artaud parte de un libro que apareció en Francia que intenta releer a Artaud, que te voy a decir una cosa, en Francia Artaud ha sido un centro de atención permanente. Recordemos que en la escritura y la diferencia, el propio Derrida le dedica 2 artículos, 2 ensayos muy importantes a Artaud. Y hace un par de años se editó en Francia la lección de Artaud de Jean Alouche, que claro, Jean Alouche fue uno de los grandes psicoanalistas franceses. Él se centra en algunos temas centrales de Artaud, como fue el tema de la locura, cómo se le estigmatizó a Exacto. través de la locura, cómo el propio Artaud viene a cuestionar el problema del delirio y de las estructuras psíquicas, Oye, ¿no? y ahí viene su Entonces, identificación con Van Gogh, ¿no? bueno, exactamente, bueno, finalmente es otro suicidado de la sociedad, pero ojo, suicidado de la sociedad. Finalmente, de alguna manera, tanto Van Gogh como Artaud y gran parte de los artistas, desde el romanticismo hasta las vanguardias, el gesto fundamental es la rebeldía, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, a diferencia de Breton, que invitaba a todo mundo a tocar la locura, Breton no se quedó loco, ¿sí? Breton fue, como lo dijera Cardoso y Aragón, el papa del surrealismo y un hombre hiperracionalista. En cambio, figuras como Artaud o como el propio Antonín Crabán, que también murió en México, Antonín Crabán, sí bordearon la transgresión como uno de los principios fundamentales del surrealismo. Pues maravilloso y te agradecemos que traigas estas reflexiones, Juan Carlos, aquí al De eso se trata. En reediciones no las he visto mucho, ¿eh? ¿Será que No, no hay? Yo tengo una edición cubana, pero ya viejísima, pero realmente no lo sí. he visto en la mesa de novedades, ¿eh? Fíjate que está hace 2 o 3 años, Sexto Piso iba a editar una antología muy, muy grande de Artaud, una antología que alcanzaría alrededor de 1000 páginas, porque fíjate, Uf, Artaud dejó una obra cuantitativamente impresionante y particularmente a partir de sus internamientos. Y finalmente nunca se llegó a editar ese libro de Artaud, un texto antológico que se iba a coeditar con la Universidad Metropolitana y prologado por Néstor Brownstein, pues no se llegó a editar, e incluso la propia editorial Sexto Piso, que es extraordinaria, no tiene información sobre la edición de ese trabajo de Artaud. Entonces, bueno, se pueden conseguir algunos textos eh,
algunas cosas más en internet y desde luego uno tendría que estar pepenando en librerías de Puebla, de Claro. México, de otros lugares para conseguir la obra de Artaud. Maravilloso. Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Por supuesto que sí, gracias a ti, otro abrazo a ti y a todo el auditorio. Buen día. Gracias. Pues ahí está la voz de Juan Carlos Canales. Indispensable siempre escuchar al buen camarada Canales y sus lecturas.